¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo acá para darles el repaso de la semana. Una semana muy movida, pero tampoco tan movida, porque el mercado rompe muy fuerte. Ya voy a hablar de los fundamentales y las noticias, que esta semana había muchas noticias interesantes. Pero tenía momentos en los que iba escalando, el mercado fue claramente alcista por la política específicamente que se lleva a cabo el lunes, que le da todo ese impulso de toda la semana, pero también al reducirse la volatilidad ha mostrado procesos de lateralización y comportamientos lentos. Entonces, aunque ha sido movida por los impactos de ciertas noticias, también ha tenido momentos en los que hay que adaptarse y no buscar esos comportamientos tendenciales de gran proyección, sino entender que el mercado se encuentra lateral, identificar muy bien las áreas y entender cómo se opera. Entonces ha sido un mercado mixto en ese sentido, pero en un balance amplio. El comportamiento del SP500 ha sido claramente alcista. No ha sido pronunciadamente alcista una vez arranca la semana, pero es que el movimiento tan fuerte que se deriva del lunes, previo a la apertura por los anuncios del secretario del Tesoro en Estados Unidos, hace que tenga un incremento impresionante ya desde el lunes, ya desde antes de que abra el mercado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pasemos a ver la gráfica, o bueno, antes de ver la gráfica teníamos muchas noticias importantes. La del lunes no había forma de anticiparlo, fue un anuncio del secretario del Tesoro antes de que abriera el mercado. Y básicamente lo que dijo fue, y por acá lo tengo anotado, que Estados Unidos y China llegan como una tregua en esa guerra de aranceles y llegan a un acuerdo que parece que las intenciones de Donald Trump eran netamente eso. Y entonces en Estados Unidos las tarifas que se habían impuesto, que llegaron a ser hasta del 145% para los productos de China, bajan hasta el 30%. Y por parte de China, que también estaba en esa guerra y dijo no me voy a dejar, puso las tarifas de productos importados de Estados Unidos a China en un 125% y las baja hasta un 10%. Muchísimo, aunque igual sigue siendo una tarifa que puede, por supuesto, al ser el comportamiento de un impacto sobre los precios de productos importados, que puede reflejar una inflación. Pero Powell lo dice muy bien cada vez que sale a hablar, y es que no sabemos en qué medida, en qué sectores y cómo se va a trasladar ese proceso de las tarifas en los productos en Estados Unidos. Entonces, mientras tanto, el guarda cautela, que ya voy a hablar específicamente de lo que anunció Powell, él estuvo en una conferencia que en este momento no recuerdo el nombre, y habló mucho sobre las incertidumbres y los probables choques de oferta constantes que va a empezar a recibir la economía en Estados Unidos, producto de toda esta guerra comercial. Y eso, por supuesto, va a tener un efecto en los precios y van a estar ellos muy atentos a ese tipo de impactos. Entonces, probablemente vayan a ser menos reacios, vayan a ser más reacios a disminuir esa tasa de interés. Es decir, creo que de forma prolongada, a pesar de los datos de la inflación, que ya hablo de eso, o a que las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan en los niveles en los que ahora están, ya que eso les permite, se los expliqué en el video de la semana pasada, tener un margen de movimiento por si de pronto hay un choque y hay una crisis, bajar fuertemente las tasas de interés, o si hay un efecto inflacionario muy pronunciado, mantenerlas y mantenerlas altas, o si es el caso, llegar a subirlas incluso más. Entonces, eso era la noticia no anticipada del acuerdo entre Estados Unidos y China, pero también salieron las noticias de la inflación, y la inflación en este momento en Estados Unidos está muy cerca del objetivo de la Reserva Federal, muy cerca, que es el objetivo del 2%. ¿A cuánto llegó la inflación en el anuncio de esta semana? Llegó al 2.3%, viniendo anticipándose que estuviera y que se mantuviera en el 2.4. Entonces cada vez está más cerca de ese objetivo. También hay que entender que el efecto de las tarifas no necesariamente se va a ver en el corto plazo, sino en el largo plazo. Además, como no se sabe exactamente cuáles son las que se van a quedar, porque todo el tiempo se están subiendo y se están bajando esas tarifas, pues entonces no hay manera de identificar en este momento el efecto, que es la posición que ha tomado la Reserva Federal. Eso por un lado, el tema de la inflación, muy bien. También salió el IPP, el índice de precios a los productores, y el índice de precios a los productores es como la inflación de las empresas, cuánto me cuesta producir, y fue muchísimo menor al anticipado. Entonces,
lo que uno podría observar al menos de esa variable es que si lo que me cuesta producir es muchísimo menor, pues probablemente no se vayan a transferir esos efectos, digamos, efectos inflacionarios en los productos para los consumidores, porque no hay razón desde el productor para incrementar esos precios. Entonces, por ese lado también es una buena noticia en ese sentido. También hubo las ventas retail, que serían como las ventas mayoristas, y se mantuvieron relativamente estable, cambios muy pequeños del 0.1%. También hubo noticias de reclamos de desempleo, también se mantiene relativamente estable, lo que uno podría anticipar como tendencia de la tasa de desempleo, y es que se mantenga también alrededor del 4%, que es un muy buen número. El 96% de la población económicamente activa en Estados Unidos tiene empleo, es un número muy bueno. El problema está con las noticias de expectativas. La confianza del consumidor cayó mucho y las expectativas de inflación subieron a un pico exagerado del 7.3%. Entonces, a pesar de que el lunes, bueno, aunque no sé con qué tanto rezago se anuncien estos datos, porque no sé cuándo se hicieron las encuestas que se revelan el viernes de la Universidad de Michigan de confianza del consumidor y expectativas de inflación, pero lo que sí se puede anticipar es que la gente espera que haya un golpe inflacionario bastante importante, a pesar de que hoy no se sabe cómo van a ser las tarifas, porque cambian cada día y cada semana. Por lo tanto, no se sabe cuál vaya a ser el impacto sobre los productos, sobre los bienes y servicios. Y entonces no hay forma de realmente saber qué puede ocurrir con la inflación. Como estamos en un nivel de incertidumbre, que es una frase que repite constantemente Powell, como estamos en un constante estado de incertidumbre frente al manejo de ese trade comercial de Estados Unidos frente al resto del mundo, pues esa incertidumbre, anticipo yo, las personas lo están viendo como algo grave y las expectativas de inflación están en un máximo preocupante. De nuevo, son expectativas, no es lo que realmente está ocurriendo, y la confianza del consumidor ha caído muchísimo también, en un mínimo bastante pequeño relativo a los niveles anteriores. Entonces, lo que se espera está muy alejado de los datos que realmente están reflejando la economía. Toca ver cómo se va a transmitir ese efecto de las tarifas, que hoy parece, aunque elevado, menos elevado de lo que se anticipaba, que sí era muy preocupante. Entonces hay que esperar por ahora, pero me parece que lo que se espera es exagerado frente a lo que se observa. Entonces uno aprende a hacer esas distinciones y a leer mejor como esa narrativa del mercado. Ahora, eso cómo se ve en el análisis técnico de las gráficas. Ya pasemos a las gráficas. Voy a mostrarles obviamente primero la gráfica macro, que la pueden ver aquí, que pueden ver que tiene muchos niveles, pero es que claro, este es el lunes. Entonces yo tenía aquí la gráfica, yo no tenía todos estos niveles acá, yo estaba considerando por supuesto, que fue el anuncio de las tarifas exageradas de Donald Trump. Y cuando cae aquí el mercado, pues yo lo anticipo como un techo al que el mercado puede regresar. Y es interesante. También cuando se anuncia lo de que las tarifas no van a ser así, vean este gap y este crecimiento tan exagerado, para que lo vean. Más o menos aquí el mercado creció de aquí hasta acá, fue un salto, fue un gap bastante importante en el precio. Y claro, me descuadró un poco toda la estructura que yo tenía organizada. Entonces, ¿qué hice? Marqué más o menos por supuesto, como punto máximo de la que era la lateralización abierta importante entre estos dos niveles. Esta lateralización abierta, marqué como el máximo y como un punto medio, porque vi acá todos estos pivotes que rebotaron, siendo por supuesto un punto provisional, por eso el color amarillo. Es un punto netamente provisional. Entonces, solo marqué esos dos niveles y a medida que fue avanzando la semana, establecí también los niveles tomando como referencia la caída previo a llegar al máximo histórico, que está, creo que son estos los máximos históricos, no sé si ya estén más atrás, no tengo más días cargados. Pero entonces, para que se hagan una idea, inicialmente nada más tenía estos dos niveles, después marqué estos provisionales, aquí donde responde el mercado, muy provisional, aquí rompe bajista, aquí también fue testeado, también, me parece más importante porque el mercado tuvo esta respuesta contundente, pero nada más que eso, por eso también lo marco en amarillo, aunque es un área fuerte, y aquí por supuesto esta área producto de todos estos rebotes acá. Y también producto de estos niveles, a la cual no llegó, esa la puse ya el viernes, porque era el nivel que anticipaba el mercado tenía por
por alcanzar, al cual no llegó, pero que va a dejar para la próxima semana. Entonces estos eran los niveles, amarillos provisionales, los otros son fuertes. Ah, ok, no les estoy mostrando, creo que lo estaba tapando aquí. Son estos. Cuando uno se va a ver a la estructura macro, uno puede ver que inicialmente, que eran estos dos, fue bastante respetado, sobre todo aquí fue utilizado como soporte. ¿Cuál? Este de acá, se los muestro de nuevo, este. Y este máximo, aquí también fue utilizado como soporte en el premercado del día martes. Y ya los otros van a ver cómo son testeados, pero siempre tomé como base los de la gran caída, pero no tan volátil, desde febrero. Ya los otros son los otros que son más inmediatos, son una escala más pequeña, ya los voy acomodando en el día a día, como los máximos de cada día anterior. Ahora pasemos a la gráfica entonces de 610 transacciones. Aquí estamos en 610 y este es el día lunes. Como les digo, el día lunes no había forma de anticipar esto. El secretario del Tesoro hace el anuncio. Esto revienta. No sé si fue el lunes o fue el fin de semana. Es que pudo haber sido el fin de semana, no recuerdo la fecha. Pero fue previo a la apertura, el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos y China. Por eso sube de esta manera tan exagerada el mercado. Y también subieron las acciones chinas. Si uno se pone a revisar, por ejemplo, los ETFs chinos, el MCHI, creo que es, o MCHI, o el CHN, que son ETFs que reúnen las principales empresas de China, uno ve la subida grande que también tuvo en el día lunes. Entonces, claro, se genera este impacto producto de esta noticia, este movimiento fuerte. Y como les digo, tengo acomodadas las áreas macro que ya les mostré. ¿Cuál es simplemente una que agrego como del día? Esta de acá. Esta de acá que converge un poco con esto, pero no tanto, entonces por eso no lo tuve en cuenta. ¿Cuál fue la estructura inicial? Claro, el mercado venía muy exageradamente alcista y poco a poco fue incapaz de hacer nuevos saltos. Entonces cuando abre, rompe fuertemente bajista, también pienso en cierta intención. Eso ocurre mucho cuando hay gaps, sobre todo cuando hay gaps bajistas. El mercado vuelve normalmente desde donde se inició el gap anterior. Entonces uno cuando ve esos gaps tan fuertes en la gráfica suelen compensarse. A veces no del todo porque la expectativa se mantiene. Por supuesto aquí en este día no fue así. El mercado no regresó todo lo que subió producto de la subida por el acuerdo entre Estados Unidos y China. Pero sí tiende a compensarse, o sea, no es como que el mercado haga un gap muy exagerado e inmediatamente mantenga ese gap, no, o se tiende a tranquilizar o se tiende a compensar un poco hacia atrás, generando un retroceso en la estructura más macro. Entonces, aquí venía sobreextendido, voy a ponerme acá las gafas, venía sobreextendido y no alcanza a llegar al retroceso profundo. Y ya cuando empieza a llegar al retroceso profundo, pues aquí ya el mercado está perdiendo muchísima fuerza. Esta posición, por ejemplo, no me llama la atención por este desgaste, este comportamiento aquí de doble piso que se da previo a que llegue a la banda media. Porque cuando uno va a tomar posiciones a la banda media, que son en contextos que se llaman tendencias tranquilas, uno lo que busca son comportamientos tendenciales simples y limpios. ¿Limpios en qué sentido? Corrida y retroceso, sin tanto ruido, no como que haga mil cosas aquí antes de llegar a la banda media, entonces hace esto y llega aquí a la banda media. No, esto no lo quiere ver uno quiere ver un movimiento limpio, corrida, retroceso, siga, de pronto pueden haber una pequeña consolidación, pero de las barras más que un patrón en específico, y anticipar que desde ahí el mercado pues mantenga la tendencia. Pero uno no busca esos movimientos con desgastes enfrente, por supuesto estos actúan en contra, entendiendo que el desgaste como concepto es la incapacidad del mercado de mantener un recorrido que trae. ¿Cómo se ve eso en la gráfica? Que parece que estoy dando una clase más que un repaso. Eso se ve así en la gráfica, por ejemplo un doble techo. Entonces el mercado es incapaz de hacer un nuevo alto, por lo tanto es un desgaste porque es incapaz de mantener el recorrido alcista que tenía previamente. O un hombro cabeza a hombro también. El mercado viene aquí, hace un hombro cabeza a hombro. Entonces esto porque es un desgaste, porque el mercado venía con un recorrido alcista, avanzó, hizo un nuevo alto, pero se devolvió por completo al pivote anterior, fue incapaz de hacer un nuevo alto y cambia la tendencia. Entonces eso es un desgaste, la incapacidad del mercado de mantener un recorrido. En este caso puse dos ejemplos alcistas. Bueno, no voy a borrar esto, son muchas líneas, pero pongámosle atención aquí a la gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? Nada aquí, por lo menos. Aquí está por verificarse si esto va a ser un área, no la podría promediar acá inicialmente. Y este sí, claro, como viene desde lo macro, pues es la resistencia.
Tomar aquí un corto me parece complicado, porque uno está esperando a ver si la estructura converge un poco más, pero al ser un área macro, pues esta área es mucho más grande, entonces técnicamente podría estar bien, aunque me parece arriesgado también entendiendo que estoy por encima prácticamente del área, pero bueno, ahí podría haber una posición sobre el extremo y el mercado baja, aquí tiene su punto medio la lateralización cerrada, y esto es una lateralización cerrada porque el mercado no muestra tendencias entre un nivel y otro. Una lateralización cerrada se caracteriza específicamente con eso, tener poca amplitud entre las áreas, este soporte, esta resistencia, poca amplitud entre las áreas y movimientos directos entre el soporte y la resistencia, es decir, el mercado llegó acá y prácticamente llega aquí o tiene un movimiento adicional, pero ven aquí, hace casi que todo el movimiento directo y suelen ser áreas provisionales. Aquí obviamente tengo esta macro, pero esta es completamente provisional. Entonces, este me parece mejor, aunque no llega tan bien al área, porque ya tengo confirmación de la estructura. Esto, por supuesto, fue un falso rompimiento. El mercado aquí reingresa. Aquí venía sobreextendido, aquí no alcanza a dar la entrada. Y aquí, pues, no me parece tanto que vaya a la posición por el área, aunque esta área creo que yo la tenía un poco más abajo. Creo que tal vez la promedié mal ahora en la gráfica macro. Yo creo que la tenía un poco más abajo, entonces sí había recorrido. Sí, creo que estoy confundido. Esta entrada, por esta desaceleración, a ver, lo confirmo, veámoslo inmediatamente a nivel macro. Creo que esta iba un poco más abajo. Aquí, claro, yo la tenía inicialmente un poco más abajo, como acá, teniendo en cuenta más estos niveles. Y esta caída, sí, más o menos podría ser como aquí. Entonces, teniendo en cuenta esto, veamos cómo se ve en 6 días. Creo que todavía tenía recorrido, sí, claro. Todavía no había llegado, entonces este trade es técnicamente válido y falla. Aquí no alcanza a llegar, no alcanza a llegar, pero aquí frena muy bien y uno podría anticipar que se mantenga este recorrido bajista. Entonces esta sería una posición en stop. ¿Por qué no se detecta tan fácil el falso rompimiento? Precisamente por esa desaceleración. Cuando es un falso rompimiento uno no anticipa que el mercado desacelere, sino que venga fuertemente en contra. Entonces esa posición por supuesto falla. Y finalmente acá cuando rompe, donde no hay entrada, pues uno puede ubicar mejor este soporte, tratar de promediarlo más aquí. Igual no daría como tal la entrada. Hablo específicamente aquí porque no hay desaceleración. Uy, me equivoqué. Aquí porque no hay desaceleración, pero acá tal vez sí podría haber una buena entrada. Ya depende de cómo cada uno tenga el stop. Uno aquí podría promediar como esta área más acá. Y esta desaceleración precisamente genera ese ruido para tomar la posición. Y aquí sí podría haber esta entrada, como les digo. Pero claro, depende del stop. Si yo tengo, estos son 2 puntos, entonces estos serían 4. Si yo tomo esta posición a 4 puntos de stop, tal vez me lo alcance a cubrir, tal vez un poco menos. En 3 puntos y medio creo que me daría, pongámoslo en un punto. Uno aquí. Para ver exactamente, por eso es que me gusta la cuadrícula. A ver, si se toma la posición acá serían 1, 2, 3 puntos y medio. Uf, por un tick no daría el stop, porque ese sí me parece un buen stop, 3 puntos y medio, más que 4. Entonces depende más del punto de entrada, pero pues sería una posición en el extremo, observando esto como desgaste, nada más que ese retroceso un poco por detrás del área es lo que genera ruido. Finalmente la posición funciona, el mercado se va hasta el otro extremo y sale de esa lateralización. Ya voy a quitar esto porque si no se ve la cuadrícula diminuta. Entonces el mercado arranca fuerte, sobreextiende, no da el retroceso profundo, no frena, una lástima. Uno podría entonces pensar que esto es una onda amplia, porque el mercado llega hasta la banda externa, forma un desgaste y uno podría optar por una posición aquí en la banda media que fallaría, el mercado llegaría hasta la banda externa. No funcionaría este trade, aunque aquí no hay un nuevo alto, tal vez está difícil de tomar. Tal vez por acá, aunque no frena tanto, porque uno busca una desaceleración un poco más clara sobre la banda media. Pero digamos que se tome más que esta posición, aquí, aunque no me da la tercera barra de desaceleración. Pero por ser arriesgados, digamos, anticipando que se mantenga el recorrido alcista, por supuesto esta posición fallaría y aquí ya no hay nuevo alto. Vemos hay un área compuesta por esos 2 pivotes. Aquí no hay entrada porque no frena. Y el soporte apenas se confirma acá. Esta es la primera vez que vemos el soporte y aquí no frena, entonces no me da entrada. Y después ya el mercado termina alcista, cerca, no tanta diferencia al punto de apertura, pero con esa expectativa. ¿Qué ocurre? El mercado respeta esta área y rompe fuertemente respetando también el soporte macro. Es donde empezamos a ver que esas áreas estuvieron muy bien señalizadas, por no decirlo de otra forma.
El mercado rompe fuertemente alcista, aquí sale el dato de la inflación, obviamente al ser el dato de la inflación menor al anticipado, eso se ve como positivo en la economía y rompe temporalmente muy fuerte alcista a las 8:30 de la mañana hora de Nueva York. El mercado después compensa aquí, en la apertura se pone lento y ahora sí arranca alcista. Da esta posición en banda media. El mercado aquí levemente sobreextiende, aunque no rompe del todo, no, la barra no se separa por completo del canal de Kellner. Pero igual esta posición es muy difícil de tomar por la volatilidad de las barras en el retroceso. Este trade me parece a mí complicado, aunque técnicamente válido, eso sí. El mercado aquí sobreextiende y aquí hay una excelente posición en retroceso profundo, que vendría siendo esta, y el mercado llega exactamente al pivote mínimo anterior, que sería el recorrido mínimo potencial. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí puede haber probablemente un target no fill, o si ustedes lo ponen antes, que es lo que yo suelo decir, como que pongan un tick antes, 2 tick antes, máximo 3, tampoco un punto, de que llegue al punto al que yo anticipo para que en el movimiento de fuerza me dé la posición en lugar de que llegue exactamente ahí y se devuelva, que es lo que puede pasar, como pasó exactamente acá. Entonces depende ya de cada uno de cómo ubique el target. Si se está operando con un contrato, por supuesto aquí ya habría gestión. Si se está operando con múltiples contratos, pues por supuesto el otro contrato estaría acá en el área importante y habría que ver cómo ubicaron este target para ver si les da esa posición o sería un full stop. ¿Qué termina siendo el mercado? Una onda amplia. Por supuesto aquí no hay posiciones porque me enfrentaría al área, pero aquí está claramente la banda externa, el desgaste y la posición en la banda media, que funcionan muy bien al pivote anterior, que está un poco antes de la banda externa. Después, ¿qué ocurre? Este es difícil de anticipar, este movimiento de acá. Usualmente uno podría tomar estos dos no hay forma de anticiparlos porque no tenemos precedente de que eso haya ocurrido antes. Entonces uno acá se adapta, como ya vi el precedente, que es esto de acá, al siguiente me adapto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me arriesgo mucho y tomo este o tomo uno de estos dos como desgaste? Este es difícil de tomar, ¿por qué? Porque no frena, pero técnicamente esa sería la posición, ya sea que la tomen en esta barra alcista. Pero es arriesgado en ese sentido. ¿Hasta dónde va el target? Hasta acá, hasta el pivote anterior. Muy buena posición en target, adaptándose, entendiendo el comportamiento anterior. Buena posición, ya después el mercado llega al área y como llega al área yo ya no voy a tomar posiciones. Por supuesto no sobra decir que este trade no va y parece que va a ser la onda amplia, pero de nuevo me enfrentaría a esta área y ¿qué hace? El mercado rompe en contra. No se enfrenten a las áreas fuertes, no me voy a cansar de decirlo, no vale la pena. Entonces aquí aunque se mostraba como esa onda amplia, incluso aquí sobreextendió, que era algo que no estaba haciendo, como podemos ver aquí no estaba sobreextendiendo ni acá, pero se podría argumentar, pero claro, ya llegó al área, no me interesa. Y el mercado ahí se devuelve, responde, y no habría mucho más. Realmente aquí no veo posiciones una vez llega al área, sino más como estas ondas amplias y tal vez esta posición en largo. Pasamos ahora al día miércoles, y el día miércoles, como podemos ver, bastante lateral. Ahí es donde les digo, el mercado va claramente alcista, el mercado está escalando. Aquí escaló volátil inicialmente, después en un comportamiento tendencial menos pronunciado, característico de estas ondas amplias, pero después viene y se lateraliza. Entonces tiene esos cambios de ritmo en donde la expectativa general es claramente alcista, pero hay que saber cómo entrar y qué contexto operar. Es decir, este es un muy buen mercado para aprender a interpretar esos cambios de lógica y de ritmo, porque no es el mismo ritmo un fuerte impulso tendencial que pasa a ser una onda amplia que un mercado lateral cerrado. Entonces hay que adaptarse en términos de posiciones y de contexto. Ahora, este sí es un comportamiento lateral cerrado clásico. Por supuesto aquí no habría entradas, pienso que aquí no hay nada que hacer al inicio porque me enfrentaría a esa área, pero ya cuando llega hasta acá y se confirma este nivel con antes no, aunque teníamos este pivote, pienso que se confirme el área es acá. Tal vez aquí está, al ser un área importante, operarlo desde aquí. Aquí no, por supuesto, aquí estamos a punto de ver si va a ser respetada el área. Entonces aquí se puede tomar un largo, el problema es que todavía no se ha confirmado ese soporte. Yo puedo ser conservador y llevar la posición hasta este punto. Ya aquí sí, este es muy difícil de operar porque es muy volátil. Este me parece el ideal. Este me parece el ideal. Aquí es donde se confirma buena posición. Tengo por supuesto un punto medio claramente identificado aquí. Se ve claramente. Y si estoy operando con múltiples contratos, ahí tengo la primera salida, acá la segunda al otro extremo.
y la gestión, bueno, específica de operar con múltiples contratos, pero funciona perfecto y da un muy buen target. Este me parece excelente. Obviamente aquí tampoco hay posición, el mercado no frena y aquí difícil de tomar, aunque técnicamente válida, que funciona también muy bien. Aquí después el mercado sobreextiende y que viene retroceso profundo. Excelente entrada al pivote anterior, dando más o menos unos, ¿cuánto sería esto? 2, 4, 6, poco menos de 6 puntos, más o menos eso. Yo podría decir que el recorrido mínimo viene siendo este. Puedo ponerlo un poco antes acá y ahí llevarme el target, que serían, sí, 2, 4, casi 6 puntos. Ahora, por supuesto, si yo estoy operando con múltiples contratos, el target estaría acá y no llega. Pero ya me habría llevado un muy buen target, entonces por más que aquí se devuelva, sería una excelente posición técnicamente válida con un resultado positivo, que esa es la gran ventaja que tiene el operar con múltiples contratos de forma adecuada. Tampoco es operar de cualquier manera. El mercado aquí genera esta posición, aunque a mí me parece complicada, porque viene sobreextendido. Uno anticiparía que viniera el retroceso profundo y el retroceso profundo se enfrentaría al área, entonces esta no me interesa tanto. El mercado sigue el recorrido bajista, como podemos ver acá, y pareciera que fuera a romper y que se fuera a ir del todo y se devuelve otra vez por completo. Aquí por supuesto no hay entrada porque esto está por encima del área, no me voy a enfrentar a ella. ¿Y qué hace el mercado? Pues se devuelve. Este tal vez podría ser mejor trade en el extremo de nuevo, así como este en corto. Tal vez estos. De nuevo, ¿qué característica veíamos del mercado en estos extremos? Que le costaba frenar, no me mostraba a qué me refiero con que le costaba frenar, porque lo ideal sería ver un freno como acá, que hay una consolidación regular de más de 3 barras, o que el mercado se muestra como desacelerando en ese punto. Aquí no. Aquí llegaba y se iba de una, llegaba y se iba de una. Entonces eso hace que el posicionamiento sea complicado, mejor como este, por ejemplo, pero pues ese era el, si uno se podía adaptar y tomar la posición rápidamente, que es complicado, pues se puede operar. Como acá, por ejemplo, este me parece mucho mejor. Aquí también difícil de tomar la posición, pero aquí mejor. Y de nuevo, operando desde los extremos, como un comportamiento lateral cerrado clásico, con una salida en target al otro extremo si se está operando con un contrato, bueno, con el escalonamiento técnico de múltiples contratos. Después viene el jueves al inicio aquí para mí no había nada, de nuevo recuerden las áreas, estas áreas son macro de febrero, se los mostré al inicio del video y aquí hay mucho desorden, aquí yo no veo nada, aquí me parece que no hay que hacer absolutamente nada, sino más bien esperar. Y el mercado finalmente rompe muy fuertemente alcista. Y aquí es una lástima porque esto, claro, es un excelente trade, pero me enfrento a esa área. No me llama la atención. Tal vez como trade secundario buscar arriesgarse con esa posición y llevarse el target. Después aquí rompe de nuevo muy sobreextendido. Se devuelve. Es que esa creo que no hay sobreextensión. Creo que porque están volátiles las barras, pero no rompen. Si estas barras no se me separan por completo. Esta aunque rompe sigue atada a la banda externa, lo mismo acá, entonces no. Necesito es ver esto. Aquí hay una clara sobreextensión, las barras se separan por completo del indicador. Entonces operar aquí es complicado y parece que termina esto siendo como una onda amplia, está ligeramente más arriba y aquí claramente más arriba, que es un comportamiento tendencial no pronunciado, pero no me da el trade de la banda media, que sería como el que uno podría tomar en el primer patrón porque no tiene precedente. El mercado sigue acá, va sobreextendido y aquí puede haber una buena posición que evidentemente falla. Parece que van a ser ondas amplias también de nuevo, pero no logra dar las posiciones para que siga el comportamiento. Entonces ahí rompe un poco esa lógica. Ahora, el mercado aquí baja en tendencia tranquila, respetando la banda externa, solamente regresa una vez, posición complicadísima de tomar, muy difícil, la barra es muy fuertemente bajista y aquí hay una corrida muy similar al retroceso, entonces no es el movimiento limpio y tendencial que yo les he mencionado ya. Después mercado lateral cerrado clásico. Esta área se forma cuando llega este pivote y ya nada más la vendría a testear después, entonces tomar un corto termina siendo muy difícil y aquí el soporte es este claramente, pero no llega después acá, o sea, aquí no habría posiciones, entonces poco que hacer acá, un día de realmente casi que nada o tal vez llevarse una posición en stop y listo. Y finalmente llega el viernes. Y el viernes el mercado, este movimiento volátil era por las expectativas de inflación y confianza del consumidor. Obviamente tuvo un impacto negativo volátil bajista. No operen cuando vayan a salir esas noticias. Y el mercado que muestra un comportamiento lateral de nuevo.
que después va a ser este comportamiento tendencial con esta muy buena entrada. Esta no, porque me enfrento a las áreas que el mercado ha mostrado del día, entonces no vale la pena. Pero aquí sí comportamiento lateral, pero en medio de noticias difícil operar aquí, tal vez operar acá, me parece aquí, y por supuesto fallaría, después hace el falso rompimiento, corría al mismo tamaño que el retroceso, y este me parece un muy buen trade. Entonces este falla, por supuesto, pero aquí habría un muy buen target hasta acá, sin problema. Estas posiciones, como les digo, no me parecen válidas, pero aquí sobreextiende y aquí hay una muy buena barra en la que se puede tomar la posición, porque esta sí me parece válida y el cierre de la barra alcista, que sería esta barra de reverso, pues está muy bien para poner un muy buen stop acá, con un muy buen target al pivote anterior, y ya depende aquí de cada quien cómo quiera extender el siguiente, si irse por el máximo del premercado o extenderlo más, que ya no sabría hasta dónde, porque claro, mi área macro más importante era esta. El mercado se sigue extendiendo, sobreextiende, pierde fuerza, aquí no hay posición porque el mercado venía sobreextendido y en retroceso profundo frena y yo pienso que una posición puede estar perfectamente acá detrás del área, sin problema, en un stop. Entonces este sería un muy buen target al pivote anterior, muy buen target. Aquí y aquí una tendencia tranquila, por supuesto, pero muy difícil de operar en esta barra y aquí no me frena es por debajo del indicador. Yo soy muy estricto y si no me está frenando alrededor de la banda media no lo tomo. Entonces depende de cada uno, pero yo no lo haría precisamente por eso. Aquí ya sobreextiende, frena en retroceso profundo, puede haber una entrada y falla y está bien. Y después uno esperaría que el mercado siguiera con un nuevo alto, pero no lo logra, ya muy cerca del cierre. Y ahora yo les tengo que ser muy honestos, yo no sé qué pasó el viernes en la tarde, pero el mercado se desplomó y se desplomó muy volátil. Y no sé a qué se debe. No he visto noticias realmente que puedan haber afectado al mercado de esa manera, porque ahí cayó bastante. Cayó, ya lo averiguaré el lunes o trataré de buscar ahora, pero estuve buscando y no encontré más de 30 puntos. Entonces no sé a qué se deba. Y ese sería el comportamiento de esta semana. Una semana interesante para practicar el cambio de estructura, el cambio de lógica, adaptarse a las posiciones y al contexto, saber cuándo vale la pena, cuándo no, cuándo tomar ciertos tipos de trades y cuándo otros. Espero que les sirva un montón. Si tienen cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios y recuerden, ya hay una comunidad gratuita de inversiones y de trading. Se los dejo en la descripción para que se unan. Y también síganme en Instagram como camilo.trdr. Que estén muy bien. Nos vemos.